Primera nota de Futuro Imperfecto. Estamos en contacto con el economista Mariano de Miguel, que además es presidente del BICE. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches, el gusto de tenerte con nosotros. Gracias, Jorge, el gusto es mío. Bueno, Mariano, a ver, ¿qué debe saber la gente sobre la dolarización y qué opinas de la dolarización de la economía argentina? ¿Qué propone Milei, por otra parte? Bueno, la dolarización es un interesantísimo tema, tanto de lo económico, por supuesto que entiendo, Jorge, que es lo que más les interesa a todos, pero también tiene aristas políticas y jurídicas. Políticamente, un pequeño comentario que es interesante hacerlo. Pensemos que acuñar moneda es un atributo de soberanía, yo diría desde que el capitalismo y el Estado Nacional capitalista ha advenido. Pensemos y recordemos en este sentido, alguna vez San Martín, Jorge, cuando le hablaba a los congresistas de Tucumán y les decía, por favor, declaren la independencia, ¿no les parece bien ridículo que le hagamos la guerra al soberano, que tengamos cucarda y que acuñemos moneda y no nos declaremos libres, independientes, seamos libres, que lo demás no importa nada? O sea que desde el punto de vista político ya ahí hay un problema. Desde lo jurídico, también porque la Constitución, Jorge, en el artículo 75, manda instituir una moneda y defender su valor, con lo cual dolarizar implicaría también resolver ese escollo grande constitucional. Pero me parece que desde lo económico, que es lo que más nos interesa a todos, yo creo que las experiencias de dolarización, como decías vos, la de Salvador y sobre todo la de Ecuador, y la de Argentina en los 90, que fue una dolarización parcial, porque el dólar no tenía curso legal, pero fue una dolarización parcial porque en teoría tenía que estar completamente respaldado cada peso que se emitiera por oro y por divisas en el Banco Central. Lo que muestran esas experiencias es que la dolarización es una empresa muy costosa de arranque, muy costosa de arranque, por razones que después, si querés, analizamos. Pero a mí lo que más me interesa enfatizar e insistir es que aún pasando los dolores del parto, de dolarizar, la vida de una economía dolarizada es muy penosa. Mariano, subrayemos esto de una medida sumamente costosa. ¿Por qué sería sumamente costosa? Me parece que está bueno que lo expliques. Desde ya, para decirlo de la manera más clara posible, pensemos que al momento de dolarizar hay que convertir pesos por dólares, ¿no, Jorge? Entonces, la relación entre pesos y dólares nos va a dar un tipo de cambio de conversión. Como hoy decimos, bueno, el tipo de cambio de un paralelo de la bolsa está en el orden de 700 pesos un dólar. Entonces, saber cuál es el tipo de cambio de conversión es muy importante, Jorge, porque no es lo mismo que al momento de dolarizar nos digan, bueno, tu salario que hoy vale en términos de dólares a 700 pesos por dólar o a 300 y pico si tomamos el oficial, va a seguir estando en ese nivel, que nos digan que a partir de la dolarización nos devalúan los salarios, las jubilaciones y las pensiones en un tercio. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque casi todos los análisis, digo casi todos porque no son, por supuesto, los del equipo de Milei que son más optimistas, pero casi todos los análisis muestran que dolarizar en la Argentina implicaría tener un tipo de cambio de partida, al cual convertiríamos pesos por dólares, que no andaría por debajo de 2.000 pesos por dólares, ¿no? Esto es casi multiplicar por 5 el tipo de cambio oficial y por 3 si tomamos en cuenta los paralelos. Y para ser llanos y claros, esa devaluación de origen supone coquetear con una hiperinflación como prehistoria de la dolarización. De hecho, en Ecuador es lo que ocurrió y se llevó puesto al presidente que hizo la dolarización. Después los precios bajaron, pero el costo de arranque puede ser muy grande, ¿no? Bueno, he hablado en estos últimos días en Radio Mitre con Claudio Loser, exfuncionario del Fondo Monetario, con Alejandro Werner, exfuncionario del Fondo Monetario, y los dos me dijeron que es una mala idea, que es muy difícil de llevar a la práctica. Yo creo que es muy difícil por esto que acabamos de analizar, Jorge, pero yo, como te decía en la introducción, me parece que a pesar de que pasemos esa instancia de partida, ¿no? Por eso usaba la metáfora del parto, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, yo hoy estoy mal, que me dolaricen, pasamos el parto de la dolarización y después viene un mundo mejor. Y la verdad que yo creo que no va a venir un mundo mejor por algo muy sencillo que trato de explicarlo muy breve y si no vos me cortás. Que si dolarizamos la economía, pensemos que la economía argentina va a bailar al compás de los dólares que generemos. Entonces,
Si la economía genera más dólares que los que necesita, va bárbaro, pero si estructuralmente genera menos, que es lo que le pasa a la Argentina, porque para crecer necesita dólares para importar, porque mucha gente quiere ahorrar en dólares, ni hablar si dolarizamos, eso va a ser así para todo el mundo. Lo que nos va a ocurrir a la Argentina es que cuando los dólares que generemos sean menos que los que necesitamos, indefectiblemente la economía lo que tiene que hacer es entrar en recesión, achicarse, generar desempleo. Entonces, aún pasando los dolores del parto, dolarizar puede significar para la Argentina vivir en una montaña rusa de crecer cuando los dólares sobran y tener recesión permanente y ajuste permanente cuando los dólares faltan, con un agregado que si esos dólares faltan, porque vos me podrías decir, Jorge, pero eso nos pasa hoy, Mariano, en efecto, pero hoy al menos existe la posibilidad en teoría, lamentablemente no lo podemos hacer en la Argentina, pero sí lo hace Brasil, sí lo hace Chile, sí lo hace Colombia, sí lo hace el resto de la región, salvo Ecuador, aún estando dolarizado. Si necesitáramos endeudarnos para cubrir un bache entre los dólares que generamos y los que tenemos, podríamos aspirar a endeudarnos, emitiendo un bono, por ejemplo, del Tesoro argentino, a pagar en la moneda que imprimimos y conseguir dólares con la diferencia, ¿no? Esto es lo que hace Brasil, por ejemplo. Brasil emite un bono del Tesoro, le dan dólares a cambio de una promesa de pago en reales. Esta posibilidad que experimenta Brasil, que experimenta Chile, que experimenta Colombia es buenísima, porque ningún país puede quebrar por deuda que emite y tiene que pagar en la moneda que imprime. En cambio, una economía dolarizada, como le pasa a Ecuador y como le pasaría a la Argentina, y como de hecho en parte le pasa hoy por las crisis que atravesó, cuando se endeuda en una moneda, o que es una promesa de pago en una moneda que no emite, el gran drama que tiene es que se expone siempre al default. Y fíjate, y con esto cierro, que Ecuador, a pesar de haber dolarizado, no evitó quedar defaulteado. De hecho, lo hizo 3 veces. Con lo cual, a mí me parece que la dolarización es una mala idea por el costo de arranque, pero sobre todo es una mala idea porque aún superados esos costos, una economía que viva de forma dolarizada es una economía que baila al compás de algo que no tiene capacidad de generar sostenidamente. Bueno, hay otra propuesta estrafalaria de la mano de la dolarización. Milei dice, hay que ponerle una bomba al Banco Central. ¿Qué decís frente a eso? Me parece que desde la lógica de Javier, o sea, tiene lógica la propuesta de Javier con respecto a dinamitar el Banco Central una vez que propone la dolarización, porque vos fijate que en la Argentina en los 90, cuando hicimos la convertibilidad, existía el Banco Central, pero era prácticamente una ficción, porque uno dice, bueno, si cada peso que emite el Banco Central, que es una deuda del Banco Central, tiene que estar respaldada por $1, en los hechos es como si no existiera. Si vos mañana dolarizás la economía, el Banco Central en los hechos es como si lo dinamitaras. Para mí es una locura también, al igual que es una locura la dolarización, porque en esto también hay que decir, yo digo, Milei tiene el derecho de decir, quiero proponer algo, aunque no lo haga el resto del mundo, pero si, yo digo, si el 90 y pico % de los países del mundo, incluso y sobre todo el 100% de los más serios, los desarrollados, tienen moneda, tiene Banco Central, es necesario que innovemos en ese sentido, es decir, ¿para qué vamos a dolarizar si finalmente, generando las condiciones que necesita la Argentina, podemos tener los beneficios de la dolarización sin ninguno de los costos? Pero, a tu pregunta, me parece que tiene coherencia lo de Milei. Si uno quiere dolarizar, en los hechos está proponiendo también dinamitar el Banco Central. Bueno, la otra cuestión, ¿no? ¿Estamos en condiciones de una economía con una apertura indiscriminada? Porque, bueno, Estados Unidos propone libertad de comercio, no tiene esa bandera, pero a lo suyo lo protege, ¿no? Siempre hay un proteccionismo enmascarado. Nuestras empresas, nuestros empresarios, ¿están en condiciones de competir frente al mundo? No sé, en la época de Menem, por ejemplo, cerraron un montón de fábricas de zapatos, por poner un ejemplo, porque no estábamos en condiciones. Te pongo ese solo ejemplo, pero me gustaría tu lectura. Mira, hay 2 o 3 cosas muy interesantes. Yo siempre digo que el relato del libre comercio es fantástico. El problema es que cuando uno mira la historia económica, en buena medida es una ficción. Yo siempre digo que el único periodo concreto del libre comercio que hubo fue de 1849 hasta 1914 con la Primera Guerra Mundial, y esencialmente lo ejerció Inglaterra básicamente porque tenía el dominio del mundo y la mayor competitividad del mundo. Y así, de hecho, fue hasta, yo diría, la Segunda Guerra Mundial, donde lo que rigió en los hechos, más allá del discurso, fue un proteccionismo inteligente de los países en función de sus intereses nacionales.
Y después, ¿quiénes fueron aumentando el grado de apertura? Sobre todo los países que ya hicieron el desarrollo, entonces podían competir libremente. Y te pongo un ejemplo, Jorge. El otro día vino al banco el embajador de China. Y China, lógicamente, hoy tiene un discurso muy de libre comercio, porque lógicamente, ¿qué le conviene a China? Abramos todo, compitamos, total, mis productos industriales son tan baratos, porque tengo salarios tan bajos, ya no tan bajos, pero todavía tan bajos, que puedo competir sin ningún problema. Pero no era el discurso de China hace 5 o 6 décadas cuando tenía que desarrollar su industria. Con lo cual yo creo que lo que yo recomendaría es, más que tener un discurso dogmático a favor del libre comercio y del proteccionismo, de vuelta miremos lo que hace el mundo y, como vos lo decías, Estados Unidos, China, Inglaterra en general, Europa, los países protegen lo que necesitan y se abren donde ya no necesitan la protección. Lo que sí es cierto, que alguno puede estar mirando y decir, Mariano, pero ¿podemos proteger ad eternum a la industria argentina si no es ineficiente? Desde ya que no, pero en general lo que se puede hacer es una protección con apertura programada y controlada en función de que se va ganando competitividad y productividad. Mariano, te hago la última y te lo pregunto no como presidente del BICE, sino directamente como economista. ¿Es factible esto que se escucha, por ejemplo, cuando dice voy a romper relaciones con China porque los tipos son comunistas? Voy a romper relaciones, no voy a tener relaciones con Brasil, que es nuestro principal socio comercial y es un gigante en la región. ¿Eso es viable puesto en la cancha? No, viable seguro que no. Uno lo puede respetar desde lo intelectual y desde la coherencia de alguien que dice, bueno, así como dolarizo y dinamito el Banco Central, rompo relaciones con lo que yo entiendo que es comunista. El Concierto Internacional de Naciones, yo diría de hace por lo menos 300, 400 años, está organizado de tal manera donde una cosa es la política de puertas o de fronteras para adentro, otra cosa es de la frontera para afuera, y a mí me parece que de frontera para adentro uno puede plantear el sistema que quiera, de fronteras para afuera hay que respetar las reglas internacionales, el derecho internacional, y uno no se puede inmiscuir en los asuntos internos de otros países. Lo que Argentina debe aspirar en todo caso en términos de su relación con China, con los BRICS, con Estados Unidos, es relacionarse de la manera más congruente con la defensa del interés nacional propio. Eso es lo que hace cualquier país serio en el mundo. Gracias, Mariano. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Gracias.